Muy bien, pues arrancamos ya con la primera mesa de esta sesión de jornadas, la cual pues me da mucho gusto porque tenemos aquí a nuestros amigos ya decanos, veteranos de nuestras jornadas, a quienes nos da, como siempre, muchísimo gusto ver. Y se suma a ellos también, bueno, ya medio veterano, porque lleva algunas con nosotros, Jesús Manuel Niebla, a quien pues, me ha dado muchísimo gusto participar en su examen, un brillante examen doctoral en la Universidad de Edimburgo. Así que iniciaremos con Juan Manuel. Tendremos unos 15 minutos de exposición. A efecto del resto del tiempo, recordemos, básicamente tiene como objetivo la discusión, que es lo principal de nuestras jornadas. Jesús Manuel es doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, en Administración por el Centro de Estudios de Los Cabos, y actualmente es profesor e investigador de la Facultad de Derecho de Mazatlán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y con el grado de candidato del Sistema Nacional de Investigadores. Él nos va a hablar de razonamiento aproximado y robótica, modelos de cognición jurídica en entornos dinámicos. Adelante, Jesús. Muchas gracias y bienvenido. Hola, buenos días. Primeramente, muchas gracias por la invitación al doctor Enrique Cáceres, a quien tengo el gusto de conocer desde hace ya algunos añitos. Fue, de hecho, una de las personas que más influyó en mi decisión por adoptar la carrera académica, puesto que a través de él conocí precisamente la posibilidad de unir mis dos grados profesionales a través de un área interdisciplinaria que es la informática jurídica, y precisamente esa área la cual todavía, ya después de casi o más de 15 años de egresado, tengo la oportunidad de seguirla desarrollando. También quisiera agradecer, antes de comenzar, la oportunidad de poder estar el día de hoy aquí, al doctor Joel Barragán Montes, director de la Facultad de Derecho Mazatlán. Mi plática estará estructurada en 3 secciones. En la primera abordaré la relevancia que tiene para la robótica la cuestión del razonamiento y sobre todo la reproducción de modelos cognitivos humanos en autómatas para la resolución de problemas dentro de escenarios dinámicos. En la segunda sección abordaré la propuesta, que es la de razonamiento extendido, abordada desde la perspectiva jurídica, y en la última sección abordaré conclusiones. Robótica y razonamiento, en este caso razonamiento jurídico. Es posible señalar que una de las áreas de mayor interés para la inteligencia artificial como área de las ciencias computacionales es precisamente los procesos de reproducción de razonamiento humano para ser implementados dentro de autómatas. Es posible también señalar que esta área de interacción cuenta ya con algunas décadas de historia y que ha producido resultados sumamente interesantes. Si lo analizamos desde la perspectiva tradicional, básicamente la cognición artificial ha buscado reproducir métodos basados en áreas del conocimiento que operen en reglas. También ha buscado la posibilidad de representar las características del escenario donde el autómata va a operar. Y también, y es un punto muy importante y que voy a también abordar en un momento más, ha buscado también la reproducción de procesos cognitivos completos. Es decir, emular el proceso de razonamiento entero que utilizaría un experto humano para la resolución de un problema particular. Y también vale la pena señalar que este modelo tradicional, ¿sí?, resultó bastante positivo. Los resultados fueron equiparables con aquellos que los expertos humanos arrojarían o implementarían en un escenario en particular, y dio precisamente trascendencia y facilitó la expansión precisamente de autómatas para la resolución de problemas. Y precisamente dentro de esta intersección entre la inteligencia artificial y diversas áreas del conocimiento, resultó casi natural la convergencia con el derecho. Como todos sabemos, la ciencia jurídica está basada en reglas, ¿sí?, en condiciones y en preposiciones, los cuales en su expresión lógica terminaron por ser compatibles para ser expresados a través del lenguaje lógico computacional, lo cual a su vez facilitó que estos fueran también reproducidos por inteligencia artificial. Y nada refleja mejor esta interacción desde la perspectiva tradicional que los sistemas expertos jurídicos.
Estos sistemas básicamente emulaban cómo razonaría un experto jurídico, ya sea desde la perspectiva privada o desde la perspectiva pública, para solucionar un problema en particular. Existen varios ejemplos de éxito. Entre los más importantes tenemos SplitUp. SplitUp fue un sistema experto desarrollado con base en la legislación familiar de Australia que buscaba precisamente ayudar a generar modelos de repartición equitativa en casos de divorcio. Chister, que fue uno orientado hacia propiedad intelectual, que lo que buscaba precisamente era apoyar en la decisión jurídica en casos de potenciales violaciones de derechos de autor. Incluso hay quienes señalan que que por la manera en cómo operaba Chister se puede señalar como el primer sistema tecnológico de mediación para propiedad intelectual, aunque este no era su fin original. También tenemos Taxman, que precisamente también buscaba apoyar en la gestión y en la generación de una decisión judicial con base en el derecho tributario. Y también en México tuvimos nuestro sistema experto, denominado Expertius, que el doctor Enrique Cáceres tuvo a bien dirigir, el cual estaba enfocado también a la ayuda a la toma de la decisión judicial en casos de divorcio, ¿verdad? De pensión alimenticia, el cual estuvo insertado y operó en el estado de Tabasco. Sin embargo, y a pesar de que este modelo de razonamiento tradicional arrojaba resultados interesantes y equiparables precisamente con aquellos que hubiera precisamente arrojado un experto jurídico humano, tuvo sus limitaciones técnicas. Primeramente, al momento de hablar de un sistema que funciona a través de reglas y que representa un área del conocimiento como el derecho, estamos hablando de representaciones sumamente complejas. ¿Y esto cuál es el problema? No estamos hablando de un problema de calidad del resultado, sino un problema operativo. Simple y sencillamente, conforme más complejo se volvía el escenario, más lento se volvía el sistema y comenzó precisamente a resultar poco práctico. En realidad vamos a darnos cuenta que la debate de los sistemas expertos se va a dar precisamente en ese sentido. No es la expresión lógica, no es la inserción computacional, sino simple y sencillamente la capacidad de los dispositivos sobre los cuales se montan para que estos puedan precisamente arrojar una respuesta en un tiempo perentorio concreto. Además de que tuvo en sus momentos problemas para entender cuestiones propias de la ley, como salvedades y estado de necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada hizo más evidente esta falta o incapacidad operativa técnica, ¿sí?, que la llegada del ciberespacio. Como todos sabemos, el Internet impactó en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida. Nos permitió expandir cultura, educación, nos permitió formar nuevas maneras de llevar a cabo negocios, incluso nos ha permitido, ¿sí?, establecer nuevas relaciones sociales. El problema con el ciberespacio es precisamente el volumen de información que maneja, lo cual lo hace prácticamente imposible de ser regulado a través de modelos que requieran la interacción directa de operadores humanos. Es en este momento donde se requirió o se propuso la adopción de modelos tecnológicos que fuesen capaces de operar a través de la interpretación de la ley. Pero al momento de hablar de representación tradicional del conocimiento jurídico, nos encontramos con los problemas que acabo de mencionar, lo que lo hacía poco práctico y generó la búsqueda de nuevos modelos de representación. Y es en este punto donde surge esta propuesta, ¿sí?, que es extendiendo la mente humana jurídica. Básicamente, esto se desprende de la teoría de The Extended Mind, presentada por Andy Clark y Chambers, la cual señala que nosotros interactuamos con nuestro entorno y durante esta interacción no realizamos procesos de razonamiento continuo. Al contrario, somos capaces de guardar el producto de razonamientos jurídicos anteriores y utilizarlo a través de la interacción con elementos ambientales. En este caso, si pudiéramos lograr precisamente ese modelo de razonamiento a través de autómatas, pudiéramos crear desarrollos jurídicos capaces de brindar certeza jurídica y la capacidad de entender y resolver situaciones jurídicamente relevantes. ¿Y cómo funciona precisamente esto? Supongamos lo siguiente.
Una persona al momento de entrar a un supermercado entra, observa un producto y al tiempo de darse cuenta de que este producto tiene una etiqueta con un precio, se da cuenta que para acceder a la propiedad debe precisamente de cubrir ese precio. Entonces lo toma, camina hacia el checkout, lo paga y al momento en que recibe precisamente el ticket se da cuenta que ya adquirió la propiedad. Este tipo de razonamiento es equiparable con un modelo de razonamiento tradicional con un contrato de compraventa perfecto. Sin embargo, como podemos darnos cuenta, es posible realizar conductas de interacción social que sean equiparables precisamente con formas previamente establecidas por la ley, sin la necesidad de la representación tradicional y formal de la ley. Si logramos nosotros dotar a los autómatas con esa capacidad de razonar conforme al entorno, basados precisamente en preceptos jurídicos, podemos dotarlos con la capacidad de aplicar la ley y de operar de una manera jurídicamente relevante en el ciberespacio, sobre todo en entornos dinámicos digitales. Y básicamente el modelado se puede traducir de esta forma. En el estímulo externo, que es una interacción normal, una persona llega al súper, se detecta el producto que le parece relevante, dice, bueno, tiene precio, se vende, lo pago, adquiero la propiedad, punto. De lo contrario, no tiene precio, el producto no se vende, es un producto de exhibición, ¿va? Ahora, que si nos vamos a una representación formal del conocimiento jurídico, podemos estar haciendo referencia a una regla en particular, que puede ser una norma que describe precisamente la compraventa, que dice, si la etiqueta tiene, si la etiqueta tiene precio, es un producto a la venta que está dentro del comercio, lo pago, una vez pagado, obtengo la transferencia de la propiedad. De lo contrario, la etiqueta no contiene precio, el producto es de muestra, es un producto que no está a la venta. Y de igual forma podemos hacer la representación del estímulo externo a través de un modelo ontológico basado precisamente para la representación de interacciones ambientales, donde podemos señalar la postura que tendría el ciudadano promedio, ¿no? Que es básicamente la misma. Eso era básicamente la representación del conocimiento. ¿Sí? Y por último llegamos ya a las conclusiones. Lo primero y más importante que me gustaría señalar aquí es que la expresión lógica del derecho es compatible con la expresión lógica computacional. Es posible desarrollar implementaciones tecnológicas y desde la perspectiva de la IA que sean capaces de operar conforme lo establece la ley. Y esto es sumamente importante porque nos encontramos en un momento del desarrollo de la tecnología, sobre todo el desarrollo del Internet, ¿sí? Donde necesitamos adecuar nuestra infraestructura tecnológica a lo que establece la ley. Necesitamos desarrollar modelos complementarios que sean capaces de operar desde una perspectiva interdisciplinaria para brindar certeza jurídica no solamente a las personas que intervienen en actos realizados en el ciberespacio, sino incluso a los mismos proveedores del servicio. De igual forma, también tenemos que entender que debemos de realizar estos desarrollos tomando en cuenta la naturaleza dinámica del ciberespacio. No podemos depender de razonamientos o de expresiones tradicionales del razonamiento jurídico. Por esto no quiero decir que se debe precisamente de ser a un lado, no, al contrario. Debemos de diseñar dispositivos que tengan la capacidad de operar a través de módulos, el módulo ambiental y el módulo de razonamiento tradicional. Y por último, también quisiera señalar que podemos fortalecer la cooperación entre estas dos áreas y que creo que a través precisamente del desarrollo de modelos cognitivos jurídicos podemos fortalecer la cooperación entre la inteligencia artificial y el derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús Manuel. Una disculpa, fue un error aquí. Traté de ver el tiempo y fue otra forma de presionarte para que terminaras en los 15 minutos, pero disculpas. Y también disculpas al coordinador, al doctor Enrique Cáceres. La verdad, ahí no tenía muy claro lo de mi participación y por eso mi demora. Pero bueno, vamos a
a continuar para efectos de escuchar estas interesantes ponencias. Y a continuación presento al doctor Jorge Luis Fabra Zamora. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Cartagena, maestro y doctor en Filosofía por McMaster University y postdoc por la Universidad de Toronto. Es instructor del Centro de Estudios de Paz de McMaster University y actualmente es profesor e investigador externo de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco. Jorge, un gusto tenerte aquí en México de nuevo. Y tienes 15 minutos para exponer filosofía práctica en casos no centrales. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Reitero mi agradecimiento a los organizadores por la amable invitación, a Enrique por organizar este evento y a ustedes por asistir, que sin ustedes no hubiera evento. Entonces, el objetivo del título que se anunció se llama Filosofía en casos no centrales. Lo que voy a hacer es una propuesta que está ligeramente fuera de lo que he estado trabajando, pero ya trabajándola, lo que pensé es que el título no es realmente en los casos no centrales, sino más allá de los casos centrales. Eso es lo que realmente quiero hacer. Entonces, el objetivo es presentar el corazón del argumento y hacerle una invitación para ver si este argumento es interesante para ustedes. Esta es la primera vez que lo esbozo y espero que pueda obtener de ustedes algo de retroalimentación a ver si hay futuro en esto. Entonces, el corazón del argumento es bastante sencillo, pero creo que puede tener una influencia relevante a largo plazo en el modo como pensamos la filosofía, y creo que este es uno de los entra dentro de los nuevos paradigmas de los que nuestro evento y nuestra sociedad quiere promover, y este es el primer evento de hacerlo. He estado trabajando en este evento con un colega peruano en McMaster, en la idea de filosofía de los casos no centrales. Entonces, el plan es muy sencillo. Primero explico los conceptos básicos, luego lo que entiendo por el caso central y por qué eso trae problemas. Luego explico que puede ser algo de un caso no central y por qué lo que quiero hacer es diferente de otros proyectos similares que pueden ir en el mismo sentido. Y concluyo con una formulación simple y que al mismo tiempo mi invitación. Entonces, los conceptos centrales. Lo primero, que esto es una idea de filosofía práctica. Y la filosofía práctica es un concepto básico del concepto de la filosofía sobre qué hacer, sobre qué deben hacer los seres humanos, y se opone a la filosofía teórica. La filosofía práctica incluye la filosofía moral, jurídica y política, como opuesta a la metafísica, a la epistemología, que se refiere a cómo, a razones para creer o cómo debemos concebir el mundo. Entonces, tradicionalmente la filosofía práctica se divide en estas tres áreas. Moral, sobre qué le debemos a otros agentes y a otros no agentes, como la naturaleza, a los animales. A la filosofía jurídica es cómo entendemos el derecho y cómo entendemos la obediencia a las normas. Y la filosofía política, en resumen, es cómo organizamos las comunidades políticas, cómo vivimos en comunidad y organizamos el poder, las instituciones, etc. Y quiero partir bajo el supuesto de todo lo que voy a decir, de algo que podemos llamar la presunción de importancia. La filosofía es una reflexión importante, aunque en algunos sectores se trivialice. La filosofía es importante en tanto implica la reflexión última de los principios sobre los cuales queremos organizar la sociedad y vivir juntos, y esos principios no queremos que sean derivados del azar, de la arbitrariedad o del mero poder. Queremos que nuestras organizaciones sociales y de modo como vivamos juntos esté basado en principios, y esta es la labor del filósofo. Y quiero pensar que la filosofía, y esto sí es una visión personal, la filosofía práctica tiene una importancia central. Hay un modo de leer la famosa obra de Platón, La República, que Platón crea una teoría de la forma, una filosofía teórica completa para poder organizar la comunidad. Entonces, que en última la pretensión de todo el idealismo que él viene es cómo podemos vivir juntos, en la séptima carta él dice cómo podemos vivir juntos y superar la guerra civil. Para eso es que escribe La República. Y desarrolla un modelo teórico inmenso y complejo, idealista, pero la idea central es básica, es cómo superamos nuestros problemas. Entonces, el tema que quiero hablar es la idea del caso central. El caso central es una herramienta básica de la filosofía contemporánea y se remite a Aristóteles. Desde Aristóteles se habla de que para entender cualquier fenómeno nosotros debemos, nuestra teoría debe basarse en el caso central o más completo. Y
todos los demás casos que no sean centrales y no completos no merecen atención, porque los casos no centrales son explicados por consecuencias o por derivaciones del caso central. Aristóteles utiliza esto para explicar la amistad. Dice que los conceptos son, cuando son muy complejos o son ambiguos o hay parecido de familia entre diferentes conceptos, dice, nos centramos en el caso central de amistad. ¿Cuál es la amistad? La amistad completa entre dos amigos que se benefician mutuamente para alcanzar una mejor vida. Los casos no centrales son la amistad de negocio y las amistades por vicio, que generan vicios. Entonces dice, explicando el caso central, nosotros podemos explicar los casos no centrales. Aquí les dejo una nota. El keynote de la conferencia central, la última del viernes de Verónica, es sobre la idea de caso central. Entonces, ella va a exponer mucho más esta idea que estoy presentando. Entonces, esta idea de caso central se ha impregnado en la filosofía contemporánea y es parte de lo que es casi un supuesto no manifestado. Es que para hacer modelos de teoría política, jurídica y moral, nosotros nos basamos del caso central. ¿Y qué es el caso central? Son democracias completas con Estado, instituciones, ciudadanos comprometidos con sus derechos y que son funcionales. Por ejemplo, si nosotros vamos a Rawls, lo dice claramente, la teoría de la justicia de Rawls es una teoría de la justicia para democracias bien establecidas. Y la teoría de Waldron lo pone claro, él quiere hacer una teoría del control de constitucionalidad para lo que él llama casos centrales de organización política. Entonces, y él dice, a mí me interesan unos cuantos países en el mundo, Estados Unidos, Canadá, Norte de Europa, Australia y Nueva Zelanda. Los demás países se explican por consecuencia. Este es el caso central, lo demás es secundario. Y iluminando el caso central podemos entender por qué los otros son incompletos o secundarios, e iluminando el caso central podemos ver qué es lo que le falta a los otros. Entonces y así es como nosotros recibimos muchas de las teorías. Las teorías están hechas para un contexto particular, explicar unas sociedades especiales, unas sociedades que tienen en mente los autores alemanes, italianos, canadienses, estadounidenses, y nosotros tomamos esas teorías y las tratamos de aplicar en el contexto. Eso es gran parte del debate, como una afirmación sociológica. Pero el problema según veo, y esto es pongo dos asteriscos porque es muy provisional, se puede decir que hay dos grandes problemas con el caso central. El primero es que excluye gran parte de lo que debe ser explicado. Entonces, un modo sencillo de verlo es que otros modos de organización política que no sean casos centrales no son incompletos, secundarios o intentan parecerse al caso central. El derecho indígena no es una sociedad liberal contemporánea incompleta, por ejemplo. O el derecho internacional de los derechos humanos no es un Estado incompleto. El derecho internacional de los derechos humanos es algo diferente del Estado, incluso busca regular a los Estados. Entonces no puede explicarse por el supuesto caso central. Entonces, algo que debemos hacer es reformular el caso central. Y la segunda es que gran parte de eso, de esas consideraciones, y es un argumento que se tiene en cualquier círculo académico, es como gran parte no aplican a nosotros. Entonces voy a dar un argumento que puede llamarse un argumento de mano, como esos argumentos que se daban a los idealistas que decían que las manos no existían, entonces decían, aquí tengo una mano. El argumento de mano contra el caso central puede ser lo siguiente. Yo vengo de Colombia. Colombia fue un país cooptado durante los 90 por los narcotraficantes. Y entonces, cuando nosotros hablamos de un Estado central con instituciones, democracia, compromiso con derechos, etcétera, ¿cómo explicamos la situación con Colombia? O veamos que estaba discutiendo con Manuel lo que pasó no en Coyoacán, fue en Culiacán no dice Coyoacán, pero es Culiacán, lo que pasó en Culiacán recientemente. Es una situación donde estamos el Estado. Entonces, cuando nosotros lo vemos así, comenzamos a entender, a ver que gran parte de las teorías se crearon para otro contexto, y eso es una cuestión apenas básica. Es como que Locke escribió para su contexto, Rousseau para su contexto, y nosotros queremos importar a veces de una forma poco crítica y aplicar estas consideraciones aquí. Podemos dar dos ejemplos bastante exagerados. Son totalmente diferentes y extremos, pero comparten una visión. Tomemos, por ejemplo, el caso de las teorías libertarias que manifiestan que el Estado es el principal obstáculo al progreso y que debemos limitar los poderes del Estado en la mayor medida posible. Ese es un extremo. El otro extremo es unas teorías críticas de corte Foucaultiano que dirían que el Estado es opresor y vigila, castiga, y debemos tenerle
miedo al Estado. Entonces, nosotros a veces, tomo estos dos casos extremos, como la izquierda y la derecha, parten del supuesto de que el Estado es fuerte y opresor y hay que limitarle el poder del Estado por ciertas cuestiones, pero a veces no hay ni Estado. Entonces, ¿cómo podemos asumir bajo el supuesto de que las libertades económicas son lo que nos va a traer nos va a traer el progreso o libertad económica extrema porque limitando el Estado, o el contrario, que eliminando el Estado podemos ser realmente libres y emanciparnos cuando hace 2 semanas no había Estado y el Estado fue totalmente ausente? Entonces, ese es el llamado ¿qué estoy haciendo? No sé cuánto tiempo tengo. 5. Ok, estoy bien. Entonces, la perspectiva no central, entonces, la perspectiva que busco hacer se limita a las siguientes propuestas específicas. Una es que nosotros veamos la incorporación de los llamados casos no centrales como casos centrales. El derecho indígena no es un caso no central del Estado. Nuestras instituciones jurídicas latinoamericanas no son casos no centrales. Eso implica también reformular nuevos problemas. Por ejemplo, la misma idea de que el Estado. El Estado es ese ente que tiene poderes comprensivos, supremos y abiertos que dice Raz, o es algo diferente para poder explicarlo. Nuestros estados funcionan como estados, tienen muchos elementos estatales, tenemos fronteras, tenemos pasaportes, tenemos impuestos, pero tenemos esas 3 características centrales que se consideran definitorias del Estado. No sé, tenemos que reformular esas preguntas básicas. ¿Qué entendemos por el principio de legalidad o rule of law en nuestros países? ¿Es eso posible? ¿Es eso viable? Tenemos que desarrollar estrategias explicativas y justificatorias para explicar estos casos no centrales. Tenemos que estudiar nuestros problemas desde los políticos morales. Aquí tengo a Tomás, que ha sido ha hecho unos trabajos muy interesantes sobre cómo hacer teoría jurídica y política para enfrentar los problemas de Brasil bajo el supuesto de que las mejores guías morales, nuestros problemas políticos morales deben resolverse con las mejores razones. Y tenemos que tomar lo distintivo de nuestras instituciones, que es algo bastante extraño. Por ejemplo, la idea de control de constitucionalidad, como lo hemos entendido en México, el juicio de amparo. A veces buscamos importar teorías como Waldron. Waldron tiene una teoría de que el judicial review, el control de constitucionalidad, no funciona en estos casos. Él dice que no es justificado en una democracia como Canadá o Estados Unidos que unos cuantos controlen el poder, etc. Pero esas consideraciones aplican de un modo muy diferente en un país como Colombia, donde el control de constitucionalidad ha sido un límite contra abusos del poder. Pero la cuestión es cómo explicarlo más allá de que las teorías estándar no aplican, las consideraciones no aplican. Y esto nos lleva a repensar cosas como el principio de proporcionalidad. Alexis, hubo una reflexión muy interesante de unos teóricos recientemente de Alexis llegando a Bolivia a hablar de una fórmula matemática y como que, bueno, y esto que es lo que realmente, ¿qué es lo que les deja al Poder Judicial boliviano esta cantidad de fórmulas de peso? O sea, ¿qué tiene que ver realmente eso con nosotros? Y hay básicamente hay un contexto donde se desarrolló y hay un contexto donde puede que aplique o puede que no. Y otros 2 ejemplos que tengo son que planteo desarrollar es la responsabilidad del Estado y la aplicación de derechos humanos. Un tema que trabajo también en la filosofía de la responsabilidad civil. En Colombia se crea una doctrina muy importante sobre cómo el Estado debe indemnizar a los particulares. Eso no existe en un país, en muchos países del mundo. Y esa es una doctrina que debería ser ejemplo porque refleja algo central, lo que el Estado le debe a sus particulares, que cuando no los cumple se lo da en indemnización. Son problemas muy propios de nosotros. Algo que quiero señalar es que esta no es la primera idea de hacer, es claro, el primer intento de formular una teoría jurídica que no toma en cuenta. Hay unos intentos en la literatura y yo no quiero repetir o tomar otros proyectos. Lo que quiero decir es que creo que el proyecto es distintivo en tanto se diferencia de otros proyectos que existen. Los que existen, unos son hacer el llamado, lo podemos llamar el llamado de nuevas voces, ese de hacer teoría desde el sur global o hacer teoría de la periferia. Eso existe. Está el proyecto de la filosofía regionalista, hacer una filosofía del derecho desde el mundo latino, una filosofía del derecho desde Asia, desde África, o hay un proyecto decolonial que es desconstruir las categorías coloniales y repensar la filosofía del derecho desde el sur. Esos proyectos existen y de hecho en México son muy fuertes. Yo no quiero decir que ni criticar nada
sino creo que lo que estoy sosteniendo es diferente de eso, en tanto me centro no en el pedigrí de las ideas, sino quién hace las ideas o de dónde vienen las ideas, sino en los argumentos en los cuales, y los mecanismos filosóficos que utilizamos, bajo un supuesto diferente, que la filosofía es un proyecto con tendencia universalista, no quiere decir que sea universal, tiene tendencia a la universalidad, y la idea es evaluar y discutir argumentos independientemente de dónde vengan. Entonces, y otro problema que podemos dejar de lado es que puede haber una tendencia, y si dejar de lado el universalismo puede hacer tendencias a la justificación de autoritarismos regionales, pero ese es un problema aparte que debemos eliminar por cuestiones de tiempo. Entonces, esta es la formulación. Entonces, lo que he hecho hasta ahora es tratar de identificar que hay un elemento que puede generar una distorsión en la teorización de filosofía práctica, que son la presunción de casos centrales, y que se hace necesario la contextualización de las teorías. Eso no quiere decir eliminar lo ajeno, tomar lo propio, eso no es un chauvinismo o algo similar, es tratar de diferenciar cuáles elementos aplican en nuestro contexto y cuáles no. Pero el segundo, más importante, es hacer una filosofía que resuelva los problemas de nuestro contexto y estudiar las instituciones que hemos diseñado, en tanto estas instituciones consagran algunos principios de carácter moral que merecen ser estudiados. Y que este paradigma, que es diferente de los otros que mencioné, es relevante en tanto no riña con la unidad de la filosofía y no sea una materia de pedigrí, de dónde vienen las ideas, sino de discutir. Es un paradigma emergente en filosofía del derecho, creo que entra dentro de la idea de las jornadas, y es un proyecto del que quiero invitarlo a participar a todos los que estemos aquí, y estoy atento a sus contribuciones y discusión. Pues como mencioné, este es mi primer intento de formularlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante. Seguramente van a surgir varias preguntas en la fase de discusión. A continuación, otro amigo del instituto, y para mí es un placer presentar a Noel Struckner. Él es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, con estudios en la Universidad de Harvard bajo la dirección de Schauer. Enseña teoría y filosofía del derecho para los departamentos de Derecho y Filosofía de la misma universidad. Coordinador del Núcleo de Estudios sobre Razón, Derecho y Sentimientos Morales y becario del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil, así como de la Fundación Carlos Chagas, hijo de Amparo a la Investigación del Estado de Río de Janeiro. Noel, 15 minutos, difícil, pero... Gracias por la invitación. It feels good to be back with friends. And voy a hablar en inglés. I plan to continue what I left behind in the last presentation when I talked about vehicles in the park. I only talked about 2 experiments. Hopefully today I'll talk about 4 different experiments that we did. So this was posted on the famous Lawrence Solom legal theory blog. It was posted on April 1st, 2012. And according to Lawrence Solom, Schauer had published a paper which was called No More Vehicles in the Park. And this was the abstract in SSRN, or part of the abstract. I conclude by suggesting that the proliferation of vehicles in the park thought experiments be terminated. We're not taking Schauer's suggestions to heart. We're going to continue thinking about no vehicles in the park thought experiments. And this was, of course, a joke by Lawrence Solom. Schauer did not publish this paper, but he did publish a paper in 2008 called A Critical Guide to Vehicles in the Park. And he probably thought that by publishing this paper in 2008, he had put the last nail on the coffin of this discussion between Hart and Fuller. But I want to open the casket again and bring back to life the discussion of Hart and Fuller, and especially one dimension of their debate, which was their debate about the nature of rules. And in this debate,
they discussed the famous no vehicles in the park rule. And as you probably know, Hart used the no vehicles in the park rule in order to present his idea of a core of meaning, the possibility that rules could provide determinate words and you could find the determinate results by just consulting the text of the rule. And Fuller, of course, disagreed with this, and he presented a famous example, which was of the truck that was used as a memorial in the park, as a statue. And Fuller said the following: what would Professor Hart say if some local patriots wanted to mount on a pedestal in the park a truck used in World War II? Does this truck in perfect working order fall within the core or the penumbra? And according to Schauer, in offering this example, Fuller meant to insist that it was never possible to determine whether a rule applied without understanding the moral purpose that the rule was supposed to serve. So purpose, the idea that the purpose could never be teased apart from the rule itself. I think that the one who gives us the better picture of the debate is our friend Juan Vega, who published this paper in Philosophy Compass, the Hart-Fuller debate. So if you want to understand the Hart-Fuller debate, then you have to read Juan Vega's paper. And Juan Vega, who is here beside me, he said, Fuller argues that the following questions are required in the process of interpretation. What can this rule be for? What evil does it seek to avert? What good is it intended to promote? And he goes on to say, in his own words, for Fuller, we ask questions of ought to determine what the rule is. Moreover, we always consider the interpretation of a rule in light of its purposes, even in easy cases. So our objective was to apply the methods of experimental philosophy in order to understand the roles of text and the role of purpose in the ordinary concept of a rule. And we take the ordinary concept of a rule to be the non-philosophical view on rules. And we take the non-philosophical view to be the one that's espoused both by lay people and by professional lawyers, people who work with the law but are not necessarily philosophers themselves. So we wanted to know which theory, Hart's or Fuller's, would be vindicated by the methods of experimental philosophy. So in Rio, together with Ivar and Guilherme, a PhD student, we had 4 different experiments, and we had more than 1,000, approximately 1,000 participants, half of them legal professionals or with some kind of legal training, and half of them lay people participating in these 4 sets of experiments. On the first experiment, what we did was present to the participants this story, a story of a dog that goes into a restaurant, and to Pete's restaurant, and he makes a big mess in Pete's restaurant. So Pete, wanting to avoid this kind of situation in the future, decides to put the rule that no dogs are allowed in the restaurant. So what we did in this first experiment was present various cases of objects and animals going into the restaurant, and we wanted to know if people would think that the rule was being violated or not violated. So we had cases of dogs wearing a pig costume, and that you could tell it was a dog because it would bark a lot. We had cases of dogs that looked like toy dogs that were inside ladies' purses, but were real dogs, right? And we had cases of annoying cats, for example, and various other cases, such as a taxidermied dog as well. So we asked people whether the rule was violated, and when we had cases in which it was a dog and it caused a nuisance inside the restaurant, the dog barked a lot, then people would say that the rule was violated. In the case of the cats, the annoying cats, most people would say that the rule was not violated. And in cases where we had real dogs, but that didn't look like dogs, that we had real dogs, but that
that didn't make a mess in the restaurant, people were divided on whether or not the rule was violated. So we wanted to understand better why this was happening. So alongside the question, together with the question of rule violation, we posed these 4 different questions. Is it a dog? The textual question. Does it look like a dog? Does it act like a dog? Does it irritate other customers? So 1 is the textual question, 4 is the purpose question. And what we found was that only the textual question and the purpose question correlated to the answers that the people were giving. Those were the only ones that had a significant correlation with the answers that we're giving. So this is interesting because it shows that the ordinary concept of a rule tracks the philosophical debate. What people are really considering is the text and the purpose. But what we also found out, and maybe it's hard to see with the numbers there, was that text was more relevant than the purpose in order to decide whether or not the rule was violated. But both were important. Because I did not want to be seen as a specialist in the no dogs in the restaurant rule, we thought it was a good idea to diversify and use more rules, different rules, and maybe try a different experimental design. So we did a 2x2 factorial Latin square design, and we had also, this time we had 4 different rules. I'm only going to show you one case so that you have an idea of what we did. So we had this rule that people should take off their shoes while going inside the house, and we said explicitly that the reason for this was to keep the house clean. And we had these trivial cases, right? The case of a person walking inside the house with no shoes on, and while the feet were clean, and of course this is an easy case, the rule is not being violated, right? And cases that we called core cases in which a person goes inside the house with dirty shoes. But we also had other cases. So we had a case of under-inclusion where a person goes inside the house with dirty feet. So this is a case where the purpose is violated, but not the text. And we had a case of over-inclusion when a person buys new shoes and takes it out of the box just before going into the house. He never put his shoes on any place that was dirty, and he goes into the house, he just puts it before he goes into the house. So this is a case of over-inclusion because there is a violation of the text, but not the purpose of the rule. And again, we asked whether the rule was violated or whether the rule was not violated. And alongside these questions, and this is important, we asked whether the text was violated and whether the underlying purpose was violated. And again, we got similar results from study 1. So almost everyone, 96% of the participants said that the dirty shoes was a violation, and only 6% said that the clean feet, I don't know what those 6% were thinking, but said that the clean feet was a violation of the rule. But the interesting cases are, of course, the over-inclusion and the under-inclusion cases, right? And in these cases, we can see that in the over-inclusion case, more than half of the participants thought there was a rule violation. And in the dirty feet, the under-inclusion case, 19% thought that there was a violation. Again, both purpose and text are important, but text seems to be significantly more important than purpose, as can be seen from the comparison between over-inclusion and under-inclusion. So we can make hard win the first and the second round of this experiment. It seems to be the case that people are more heartened when they decide about rule violation than Fullerian. But what happens in experiment 3? So this is the experiment, one of the experiments that I didn't talk about last time. So in this experiment 3 and study 3, we used cases that were more of borderline cases, that people could be divided on whether the text was violated and whether the purpose was violated. So we had 24 cases. I'm only going to walk you through one of these. They kind of look like this. They were somewhat like this. So
We again told a story about a person who goes to a park and the person throws trash on the floor. And in order to avoid that kind of situation, in order to keep the park clean, a no littering rule is established. And then we had cases like this. Melissa, a biology student, eats peanuts and throws the shells in a flower bed on the street. Melissa knows they will take about 5 weeks to biodegrade, right? So people could be divided, and they in fact were divided on both whether the text was violated and whether the purpose was violated. But this time we had, again, a different experimental design. We had 3 different conditions. So people would be assigned to 3 different groups, and in one group, the person would only answer the semantic question, whether Melissa did or did not litter. In the other group, the person would be asked only the moral question, whether, or the purpose question, whether Melissa is blameworthy. And in the other group, people would answer just the rule violation question. And what we found here in this experiment was that both text and purpose were equal predictors of the rule violation answer. So both the semantic prompt and the moral prompt could predict equally well whether or not what the answer would be to the rule violation question. So we can make, in this case, in this condition, in this study 3, we can make Fuller making a comeback, because now it seems to be the case that purpose is at least as important as the text. So maybe the way the multitude of questions were asked on our studies influenced respondents. In particular, it seemed that asking about rule breaking, moral violation, and textual compliance all at once primed subjects to take a reflective view on rules. So again, just to remind you, in both study 1 and study 2, we did not just ask about rule violation. We asked about rule violation, but we also asked about text violation and about purpose or moral violation. And we asked these things together to the same participant. But in study 3, we asked in isolation, was the rule violated? To test whether this was the case, whether it was the manner in which we were asking the questions that was making a difference, and whether there was a difference between intuitive and reflective judgments about rule violation, we designed an experiment where the main difference between conditions was the combination of questions we asked participants. So in this final experiment, on the 4th experiment, and this is Juan Vega, very curious about what happened in the 4th experiment. And Enrique as well. No puedo vivir sin saber lo que sucedió en el experimento 4. So I'll tell you what happened on experiment 4 and I'll conclude. So this is what we did on experiment number 4, on study number 4. We had 4 different conditions. In all of the conditions, we asked whether the rule was violated. We had 4 different rules again, and for each rule there was a case of under and a case of over-inclusion. One group of participants just got the question, did Tim break the rule? Another group of participants got all of the questions, right? Did Tim break the rule? Is Tim morally blameworthy? And did Tim wear shoes in the house? And in the other 2 conditions, either the person got the rule question, the rule violation question with the semantic prompt, or the person got the rule violation question with the moral prompt. We found, again, that there is a difference between just asking about the rule violation and asking about rule violation together with the question about whether the text was violated and whether the person is morally blameworthy for what the person did. And this can be seen if we look at if you look at the picture with the clean shoes, the over-inclusion case. If you look at the first picture on the top,
where it's just a question about rule violation without the other prompts, we see that people moralize the over-inclusion case. That means that people say that the 3.5 was because it was from 1 to 7, so the midpoint is 4, whether they agreed or did not agree that that was a rule violation, right? So people thought that the person going with the clean shoes inside the house was not violating the rule. But when we presented all prompts together, when we asked about rule violation together with text violation and together with moral violation, then people said that they textualized the rule. They said that there was a violation in the case of over-inclusion. And then we were interested to know whether this happened because of the moral prompt or because of the textual prompt, right? So this was the question that we still had to face. And it seemed to be the moral prompt that was doing the job, right? So in the left quadrant below, you can see that it's the moral prompt that makes a difference. So when you ask somebody, was the rule violated and is the person morally blameworthy, when you ask these two things together, then the person seems to textualize the notion of a rule. And if you just ask whether the rule was violated, the person moralizes the notion of a rule. So in the end, I guess we have a tie between Hart and Fuller. It really depends on the conditions under which you are asking the questions. And just to talk about one implication of this, I think that one relevant implication of this is that we're finding, or at least starting to unravel the psychological fault lines of the debate between Hart and Fuller, right? Maybe the philosophical styles of Hart and Fuller explain their different ideas about rules. So Hart is the analytical philosopher par excellence, right? He is the one who is always teasing apart concepts and always thinking about the different components of the concept. So he's always the one who's thinking, did Melissa litter? Is Melissa morally blameworthy? Did Melissa break the rule, right? He's trying to tease apart these different components. So he's under a more reflective condition, and maybe that's why he's textualizing the notion of a rule. While Fuller, and this is something that Schauer says about Fuller, right? He says that Fuller's forays into philosophy were much more clumsy than Hart, which probably suggests that Fuller was more an intuitive philosopher, right? So maybe Fuller was just asking or thinking about the question in isolation, right? Did Melissa break the rule? So his psychological condition under the which he was philosophizing was perhaps an intuitive condition. So, muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Noel. La verdad, muy interesante esta continuación del estudio, ¿no?, que nos presentó justamente el año pasado. A continuación, y para dar tiempo a la parte de debate, tenemos la presentación de Tomás da Rosa de Bustamante. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Federal de Juiz de Fora. Maestro en Derecho por la Universidad del Estado de Río de Janeiro y doctorado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, con periodos de investigación en la Universidad Federal de Juiz de Fora y la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido. Es investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico. Tomás, muchas gracias por asistir y es un gusto tenerte aquí en México de nuevo. Thank you very much for the invitation. I will unfortunately speak in English again, and it's an honor to be here and to meet all the friends. Perhaps I am one of the oldest visitors to this conference, me and Jorge, and it's a real honor for me to be here again. I will talk about judicial instrumentalism and the deconstruction of the rule of law. Could you please pass me the pointer? Yeah. It's a kind of a response to a provocation made by Jorge. When he invited us to talk, when we decided to hold this panel, this table here, on email conversations, Jorge proposed the topic, the rule of law.
not the rule of law, but legal theory out of the central cases, in non-core cases. And I took it to be a talk about legal theory when things are not going the way that philosophers expect. So I will just start with a description of the rule of law, especially in Rass's account of the rule of law. And then I will talk about the ways of the court in Brazil, what the Supreme Court is doing and how it can represent a threat to the rule of law. So Rass described in his early study about the rule of law in 1977, the rule of law as a negative virtue, a counterpart for the fact of the existence of law. The fact that the law exists creates a risk. So we need a principle to compensate the risks that the law creates. So the law should be general, it should be previously published, judges should be independent, prosecutors should not have discretion, excessive discretion, and so on. He claimed that the principle of the rule of law is justified by the need to protect the autonomy, the personal autonomy, and the practical reasoning capacity of the people. We value the ability to choose styles and forms of life, to fix long-term goals and effectively direct one's life towards them. And we cannot see legal institutions as a threat to this capacity. They cannot change the law in an arbitrary way. They cannot apply the law in an arbitrary way, because otherwise they will not be able to protect the conditions for our autonomy and will not enable us to lead our lives. So we need the rule of law as a principle to contain, to restrain the action of political institutions. That's how he defined the law. Some criticals, they made objections to this point of view. They said that this is too narrow. It's a very narrow account. And I think that the most successful objections are the ones pressed by Jeremy Waldron and Gerald Postma. Waldron said that Rass's discussion of the rule of law neglects the procedural and argumentative dimension of law. When we apply the law, we apply through argumentative processes. When we create the law, we create through deliberation process. And these are argumentative and reflective procedures. And we should not neglect this. We should be aware of the fact that the law cannot be legitimate if we don't protect these procedures, these processes of interpreting and creating laws. And Gerald Postma said that the rule of law is about not only argumentative processes and formal values, but also recognizing each other's ability to make everyone accountable to the law. The principle of the rule of law means that the law is doing the job of ruling us here, not every institution. So everyone is accountable to the law. I can hold the government accountable to the law. I can hold Jorge accountable to the law. And he can hold me. So it's a network of accountability where everyone in the community has a right to render each other's accountable towards the law. So we are all responsible to make sure that the law is applied. We all share the responsibility and the power to hold others accountable. I think that these two objections, they are an improvement on Hart's conception, but they are not all. I think that these are very fine objections. I need to pass a little more, because Rass revised his account in 2019 in an article that was published this year. And he says that we should no longer think of the rule of law as a negative virtue, but also as a positive requirement of practical reasonableness, applicable to the government. So the government has a responsibility to respond to reasons in a certain way. They have a special responsibility
And they must, the government must hold this manifest intention that I'm going to read here. It's a very long quote, I'm sorry. Governments conform to the rule of law when they act and exercise their power according to the law. Governments claim to be morally legitimate, in part because they are constituted by a legitimate system of law. And the law provides reasons that bind the government that it constitutes. The government acts arbitrarily when not trying to follow the law. The test for conformity to the rule of law is acting with the manifest intention to serve the interests of the government as expressed by the law and its morally proper interpretation and implementation. So the government has a moral duty towards the subjects to only act as authorized by the law, to respond to practical reasons in a certain way, in a morally proper way. The morally proper way to act for the government is according to the law. So they have this kind of need for an attitude, the attitude of fidelity to the law, of being responsible when applying and interpreting and developing the law, not doing it in an arbitrary way. And I think that this core idea, this newest version of Rass's argument is much more interesting for us because it requires a special type of responsibility for the government. The government can make an incorrect interpretation of the law without violating the rule of law. But if they don't have the concern for the rule of law, for the interests, if they don't pursue an appropriate interpretation of the law, that's how they fail. So there's this difference between mistakes and contempt. If I make a mistaken interpretation of the law, you can say that I acted wrongly, but I did not violate the rule of law. But if I have contempt for the law, if I don't take the law as a ground for my action, this is when I fail in the rule of law. And I think that this can be the beginning of a conception of the rule of law for us. And when we look at the practice of the Brazilian Constitutional Court, we see that it is dominated by instrumentalism. And Professor Brian Tamanaha, who has a much different account of the rule of law than Joseph Raz, but he made a very interesting point in a book called Law as a Means to an End. And he says that instrumentalism destroys the rule of law. Instrumentalism means that you can make trade-offs with the law. Fidelity is no longer the guiding value. So when you make a trade-off between legality and governability, or legality between public opinion, this is the seed to destroy the rule of law. And I think that when we look at the Brazilian Supreme Court, we see that there is the idea of legality and what I called the ways of the court. The ways of the court can be summarized in 4 vices. And I will try to explain and to provide examples of some of these vices. But if we just I think this is the most important slide in my presentation. These are 4 vices that are very common in Brazil. I'm sure it doesn't happen here in Mexico. The Supreme Court doesn't do this. But the first is to make compromises and to regard itself as a branch beyond branches. The Supreme Court in Brazil thinks of itself as a moderating power. So they believe that they can come to rescue for all political crises. They can make bargains and they can recover the balance between the 3 branches. That's a very old idea inspired by Benjamin Constant that was in the Brazilian Constitution of 1922. The emperor had the moderating power. So he has the power to act beyond all the 3 branches and make compromises to make sure that everything works fine. He's a kind of a censor. And the current president of the Brazilian Supreme Court actually believes and gives speeches and lectures saying that this is the job of the court. We can act as a moderating power. We must interfere whenever there's a crisis. For instance, 2 or 3 months ago, there was a crisis between the military and Bolsonaro and the legislature.
So they wanted to impeach Bolsonaro, and the court acted as a moderating power, as a moderating branch to calm things down and to negotiate a pact. So this is a role that the courts should not perform, because when they do that, the rule of law disappears. Because to make compromises with the government is not an appropriate response to legality if we use Rass's definition of the core idea of the rule of law, Rass's new definition of the core idea of the rule of law. Another way of the court is to act or to believe and sustain the claim that they can act as a representative of the people. The court claims to have a representative role, but it's not a formal representative. It's not a representation that is done through procedures. It's a populist form of representation. They say that they represent the people because they are better positioned to interpret the will of the people. And that's a confusion between representation and populism, but this has become very popular in Brazil because of Justice Barroso. Justice Barroso is a judge from the Federal Supreme Court, and he is the one that has the highest influence over the car wash operation that put Lula to jail. And you know what the car operation is doing in Latin America. The Peruvian government is falling because of it. So it's a very, very influential. So we should put aside some procedures and warrants about criminal law because we represent the sentiment, the social sentiment of the people. The third idea, the third way of the court is the doctrine of constitutional enlightenment. There are judges in the world, who believe that they are better at moral reasoning than the rest of the people. And they say that when history is stuck, judges can give it a push. They can act as an agent of change. That's Barroso again. That's the most dangerous judge in the world. Yes. And the fourth way, it's a very typical Brazilian way. And there are many people in Brazil, people who do empirical studies in constitutional law, like our friends Fernando Leal and Diego Arguelles, who document these in many scholarly papers in English. The individualistic performance of institutional roles, that's when a court that has 11 components, the Brazilian Federal Supreme Court, but they have procedures that allow one judge to do the job of the other 10. So they give a restraining order, a provisional order, or sometimes they give a provisional order and then say, okay, let's wait a few months or perhaps years before I can put the case to the court. And so this temporary order is valid for 5-6 years. And they prevent the court from doing their job. Sometimes the judge uses this to interfere in an election. Sometimes the president of the court removes the discussion and says, okay, let's fix the agenda of the court. We can pass case 1, case 2, case in front of case C. And we can put somebody in jail for 2 years to prevent her from running an election. That's how Bolsonaro was elected. So can you imagine this power in the courts? So instrumentalism and the idea that we are going to make things okay, we are going to, we don't want what's happening in Chile or in Ecuador to happen in Brazil. So let's try to make a compromise to keep the peace. And you prevent things from being discussed. You prevent the law from being applied. And they say, okay, 5 years from now, you will get your trial and we will interpret the law the way Rass says we should. But in the meantime, we can do our things in our ways. So that's how judges can constitute a threat to the rule of law
wow, my time is over, and I wasn't able to give a single example. I still have 10 more slides. I'll just go run through one to give one final example, okay? This is the Chief Justice Toffoli saying that the Supreme Court should be prudent. Yes, yeah, it's to say the time's up, yeah. Okay. We should learn how to read the electoral results of 2018. So we should protect Bolsonaro. We should make a pact to implement his policies. That's Barroso saying, paradoxical as it seems, courts are more representative of social desires and demands than traditional political authorities. And there is this, just one, my favorite quote, okay? Barroso wrote an article the day of Bolsonaro's inauguration, and he wrote, I quote, "In the old order, the private appropriation of the state by extractive elites was legitimate, and so were the deviation of public funds for the pocket in the electoral campaigns, the patronage, the nepotism, the overbillings, the moral weakness, and the cronyism. The new order, which it intends to flourish, reflects the immense demand for integrity, idealism, and patriotism that has developed in Brazilian society." He was talking that in the day a fascist promised that he would murder the opposition. And he called the lawyers and the people who were protesting against the car wash operation, "You are all friends of the corrupted." I cannot understand how the friends of the corrupted and the corrupted are thrilled with the fact that The Intercept has disclosed information showing that everything was a plot, a theater. It was a play. The judge did everything. He instructed the prosecutors on how to act, which witness to call, how to respond to criticism, which appeals should be made, and many other things. So thank you very much for your attention, and I hope that this is a contribution to at least to acknowledge the absence of an ideal. That's a way to do legal theory for non-core cases. The absence of the ideal of the rule of law is a way to engage with this problem, and I think that we should describe it from within non-ideal legal systems. Thank you very much for that. Muchas gracias, Tomás. Bueno, pasamos entonces a una sesión de discusión que puede ser entre los panelistas, me comentan, o también podemos abrirlo al público. So, I don't know if you guys, Noel or Thomas, have any questions for the other participants, or we can open it up for discussion with the audience. Yo sí quisiera hacer algunos comentarios. Sí, entonces... Sí, claro. Primero, Jesús, bueno, tuve el gusto de estar en tu examen, conozco muy bien tu trabajo, pero creo que hay una cuestión conceptual que habría que revisar. La tesis de la mente extendida se piensa para humanos y para la definición de mente humana. Está el típico ejemplo de Inga y Otto. Otto tiene Alzheimer, entonces no puede recuperar información de memoria a largo plazo para poner la memoria de trabajo y llegar a un restaurante, pero tiene su iPad. Y la tesis lo que dice es que si hacemos una definición de mente en términos funcionales y algunas de esas funciones pueden hacerse fuera, entonces lo que podemos hablar de una mente extendida. A mí me da la impresión de que hablar de robot con sensores, más que hablar de mente extendida, dentro de toda esta corriente de la 4E Cognition, quedaría más comprendida por el concepto de nicho cognitivo, y en su caso de affordances, que plantea un problema interesante que tiene que ver con la manera en la que se van ajustando los sistemas de manera dinámica, que creo que es uno de los retos importantes que viene para la simulación computacional, modelado basado en agentes, etc. Pero sí creo que hay una pequeña modificación de carácter conceptual que tiene consecuencias importantes, porque todo el aparataje cognitivo que soporta tesis de mente extendida y la tesis de nichos cognitivos y affordances, etcétera, tienen implicaciones muy diferentes si queremos modelar de alguna manera los procesos cognitivos humanos. Entonces, creo que habría que checar ese pequeño ajuste conceptual, ¿no?
Jorge, me gustó mucho, ya lo habíamos comentado esto, me parece que de las primeras veces en Portugal que tocabas el tema. Yo no sé qué tanto la idea de core sea la más adecuada para abordar el problema. Mi impresión es que hay una especie de... Más bien es un problema, creo yo, de actitud epistémica. Asumir que cuando tú tienes un modelo, y entonces lo conectamos epistémicamente con teoría de los modelos, y cuando tú tienes un modelo para explicar algún fenómeno, tienes la tendencia a asumir que ese es un modelo suficientemente abstracto y general para explicar una enorme cantidad de fenómenos constituidos por variables que nunca fueron consideradas al momento de elaborar el modelo. Creo que si lo enfocamos de ese punto de vista, esta idea de que a partir de un modelo central debemos poder inferir consecuencias o de la operación de modelos no centrales, pues desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia sería sumamente criticable. Porque entonces de lo que estás hablando es que tienes un modelo que solamente vale para las variables seleccionadas. El problema que tenemos en ese caso es que no hemos construido modelos habiendo seleccionado de nuestra base inductiva variables distintas a aquellas para las cuales los modelos, vamos a llamar dominantes, tal vez no centrales, y son relevantes. Y volvemos al ejemplo de Rawls. Rawls explícitamente dice, el tipo de fenómeno que pretendo modelar, si lo hubiera hablado de modelos, es este. Explícitamente dice, para otros sistemas no me funciona. Bueno, cualquiera te diría, este modelo de ecuaciones diferenciales busca explicar solamente este fenómeno y no otro tipo de fenómenos. Me parece que si recurrimos entonces a la teoría de los modelos, puede haber una explicación bastante más fructífera y decir, lo que tenemos que superar es esta actitud epistémica de creer que las teorías dominantes son teorías suficientemente abstractas y generales como para explicar todo el universo de fenómenos que podrían ser denotados en términos generales como miembros del mismo explanandum. Y lo que necesitamos hacer es identificar variables de problemas diferentes, de explanandums diferentes, para generar modelos distintos. Claro, y hay algo que tú tocaste muy bien, es el problema de la generalidad y la abstracción. Porque si no, podemos poner el riesgo de atomizar y generar entonces una serie de modelitos que no se justificarían si podemos, epistémicamente, englobarlos en modelos más abstractos y que estos lleguen a formar parte del protectorado de modelos más amplios. Pero creo que entonces tenemos dos problemas, un problema del enfoque teórico y otro problema que tiene que ver con la actitud epistémica que tenemos en toda América Latina. Llama mucho la atención que se habla muchísimo de especialista en Rawls y trabajó con Rawls o con un discípulo de Rawls, y hace poco escuché en algún congreso de filosofía, no de filosofía del derecho, hablar de filosofía sucursalera. Y yo soy sucursal de Rawls en América Latina. Lo que nos hace falta es romper con la filosofía jurídica sucursalera, entonces empezar a hacer filosofía acerca de nuestros propios problemas. Y creo que una vez más la teoría de modelos puede ser muy explicativa en esto. Bueno, ya conocía yo el trabajo de Noel, me gusta mucho. Recuerdo en algún momento que estuvo Scott Shapiro y estuvo Joshua aquí. Una de las cosas que dijo Scott, y me llamó mucho la atención porque presentaron un artículo que escribieron conjuntos, un muy buen artículo. Dijo que él no acababa de entender muy bien qué significaba esto de la filosofía jurídica experimental o filosofía jurídica naturalizada. Y creo que el trabajo que hicieron tú y Ivar, que son los que conozco, veo que hay otro autor ahí, es un excelente ejemplo de lo que significa ser filosofía jurídica experimental. Tienes una serie de enunciados teóricos abstractos que sometes a un nivel superior de exigencia epistémica para poderlos validar, que tienen que ver con el trabajo experimental. Lo que nos permite eso es redimensionar o tal vez deconstruir discusiones de carácter meramente especulativo, en las que nunca terminamos. Me parece en primer lugar que es un excelente ejemplo. Una duda que tengo, no sé qué tanto nos desvirtúa la utilidad del experimento plantearlo en términos de debate Fuller-Hart, sobre todo al final. Porque me da la impresión que si lo lleváramos a terrenos de filosofía analítica estaríamos hablando de una disputa verbal. En estricto sentido no están hablando de lo mismo. Lo que parece que muestra tu experimento es que cada uno de ellos tenía como parte de su formación un andamiaje cognitivo distinto
que permiten naturalizar fenómenos cognitivos diferentes. En uno, el fenómeno de la categorización, el problema semántico, y en otro, el problema de la atribución de responsabilidad en términos de intencionalidad y razonamiento teleológico. Pues no sé, en esta idea, y estamos todos los que estamos en esto tratando de definir todavía la identidad epistémica de la filosofía jurídica experimental, ¿qué tanto tendríamos que concluir más bien que cada uno de ellos explicó o dio lugar a explicaciones experimentales o naturalizadas diferentes? ¿Y qué tanto nos desvíe plantearlo en términos de una oposición entre ellos? Yo creo que es un tema que tenemos que revisar quienes estamos integrados en esto. Nosotros tenemos problemas semejantes en el experimento que hemos hecho. Ya lo platicaremos también. Y además, bueno, me encantó la idea del instrumentalismo. Lo que estamos nosotros analizando es que eso ocurre en jueces aquí, también experimentalmente. Y el problema central, el que no da cuenta la teoría analítica ni la teoría jurídica contemporánea, es cuáles son las condiciones para que el derecho incorporado como sistema de creencias de los operadores jurídicos genere los constreñimientos cognitivos necesarios para que los agentes se comporten en consecuencia e interactúen también consecuentemente. El que tú estés hablando de un instrumentalismo en el caso del Poder Judicial a nivel de la Corte, bueno, aquí hay que preguntarse qué tanto ese instrumentalismo no está presente también cuando estamos haciendo una serie de interpretaciones a favor de corruptos, por ejemplo. Entonces, pienso que ese es un problema central que toca mucho a la filosofía jurídica experimental y directamente al problema de la eficacia del derecho. ¿Cómo podemos hacer que las normas jurídicas y los procesos cognitivos de los operadores jurídicos sean realmente mecanismos de constreñimiento cognitivo? En ese sentido de cognición acotada, no en el sentido clásico que tiene que ver con el acotamiento biológico, pero sí que acote tus procedimientos al momento de operar. Tienes además el problema adicional, que son procesos que ocurren a nivel de cognición corporizada, no meramente racional, que emergen de la dinámica de los agentes que están interactuando y por lo tanto se convalidan entre ellos. Pero si ese es el caso, ¿qué papel le dejas a la sociedad para empoderarse lo suficiente como para hacer que haya una obligación de constreñimiento cognitivo, acotamiento cognitivo, para que decidan con base en procesos intersubjetivamente controlables? Entonces, a mí la mesa me encantó y creo que da para un debate muy interesante y todo lo ve interconectado. Todo está interconectado. A fin de cuentas, si pensáramos en un concepto transversal, yo hablaría de sistemas dinámicos. Creo que en todos los casos estamos hablando de problemas de sistemas dinámicos que implican sujetos cognoscentes, artificiales o naturales. Eso que comentarles. Creo que había otro comentario o pregunta. Pues me siento muy afortunada de estar aquí, muchas gracias, porque tal como lo dice el doctor Cázares Nieto, me parece que todo se interrelaciona, sobre todo al doctor Tomás y al doctor Noel. Yo el jueves voy a participar en el concurso, me encantaría que fueran, precisamente porque lo que me llama la atención, como lo está señalando el doctor Cázares Nieto, es esta manera en que están estudiando cómo los individuos, no solo los operadores jurídicos, internalizan el derecho y lo proyectan a la vida. Entonces parece que tal como lo dijo Tomás, habría ahí algún vacío en ver si estos modelos que se han diseñado a partir de la teoría, de las teorías, estos parámetros que tomamos, ¿cómo pasa esto así? Justamente sobre el ejercicio de la ciudadanía, me parece que se puede convertir en un medio de control constitucional, ¿no? Como mecanismo de conflicto, de prevención de los conflictos. Eso por una parte, a ver si lo puedo platicar con ustedes después. El tema del doctor Fabra me encanta. Me encanta porque, no sé si a lo mejor voy a decir una tontería, pero yo me había planteado hace tiempo en la interpretación del derecho cómo podíamos llegar a una manera mejor de interpretarlo a través de un método deductivo o inductivo, porque parecería que a partir de lo que conocemos, de cómo ha avanzado el conocimiento, pues nos basamos en este método de la teoría de los sistemas y tratamos justo de entrar en modelos, ¿no? Y creo, si no me equivoqué en lo que estabas diciendo, que parece que habría que fijarnos a casos concretos, ¿no? Como partir de... Pues yo lo veo así, como si partiéramos del método inductivo en vez del método deductivo, ¿no? En lo que estás planteando. Y finalmente me gustaría preguntarle al doctor Niebla, porque me interesa mucho el tema, en relación a que mencionaste dos cuestiones
Dijiste autómatas y dijiste inteligencia artificial. Yo soy muy neófita en esta cuestión de la ingeniería, pero creo tener una idea sobre lo que es un autómata, que es algo ya programado. La inteligencia artificial creo que tiene otra perspectiva, y lo que hablaste sobre que las bases de datos, o así lo entendí yo, se saturan y no podría ser así. Y luego como que lo quise relacionar con lo del doctor Fabra en relación a que si él dice que tenemos que partir de una individualidad, pues a lo mejor esto de las bases de datos y de partir de modelos, ahí ya no nos serviría tanto. A lo mejor no estoy diciendo cosas claras, pero si no es aquí para discutirlo, ¿en dónde va a ser? Y gracias. No, muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Tenemos 5 minutos para efectos de estar en tiempo en relación al programa, entonces no sé si hay una reacción de parte de ustedes en relación a lo que comentó Enrique y lo que comentó la compañera. Hay otras preguntas. Y buenos días. Bueno, pues se las llevan de tarea. Buenos días. Mi pregunta es para el doctor Jorge Luis Fabra Zamora. Y es en relación a la filosofía práctica, filosofía jurídica. Hablan del caso central, dicen que debe ser el caso más completo, debe ser general y abstracto, para después dar respuesta a los casos no centrales, ya que se diluyen o son explicados por consecuencia por el caso central. La pregunta es, ¿cómo podría el caso no central modificar la agenda? Por ejemplo, dentro de la doctrina del control de convencionalidad, se nos ha explicado que ha nacido en el 2006 en el caso Almonacid Arellano, donde se dice que el imperio de la ley, el juez está obligado a aplicarla. Pero se hace la reflexión, dice es norma interna jurídica, pero ¿qué pasa cuando los estados han suscrito los tratados internacionales y ellos tienen también que observarlos y entonces, consecuencia, tendrían que hacer un control de convencionalidad? Ese criterio pasó al caso Radilla Pacheco. En México nosotros lo adoptamos, el caso de Radilla Pacheco, en el expediente varios 912/2010. En el considerando quinto se hizo un reconocimiento que los criterios de la Corte Interamericana solamente eran orientadores y vinculantes cuando México fuera parte. Este criterio fue superado posteriormente con una contradicción de tesis 293, donde todos los precedentes de la Corte Interamericana son vinculantes para el caso mexicano. Posterior a ello vino otra contradicción de tesis 299/2013, donde se dice que la jurisprudencia de la Corte mexicana no es susceptible de control de convencionalidad. Si hacemos un estudio sistemático o sistémico, donde pasamos de un sistema nacional a un sistema interamericano, ¿cómo podríamos nosotros tener casos generales o casos centrales para dar pauta a casos no centrales y modificar la agenda? Yo considero que se van siendo como una cuestión estructural, donde cada caso va abonando al siguiente y de pasar de un caso no central se convierte, forma parte del caso central y es como hablaríamos de un preparadigma pasar al paradigma, y en ese caso cuando nosotros estamos haciendo el ejercicio ante los órganos jurisdiccionales estamos pasando de casos no centrales que pueden modificar la agenda siempre y cuando trastoquen o tengan una relación al caso central, porque de ello no veo de qué otra forma pudiera tener relevancia los casos no centrales. Sería todo. Tenemos una pregunta más acá enfrente con Sandra y ya sería la última. Muchas gracias por las ponencias, todas son muy interesantes. Solamente serían unos breves comentarios y para el intercambio. Jorge, del planteamiento de pensar como en pensar los casos no centrales y pensar en la posibilidad de desarrollar teorías que aborden temas que no necesariamente son parte del mainstreaming o de las teorías más generales. Entiendo que tu perspectiva vendría siendo también, o sería desde la perspectiva analítica, o sea, no pretendes, digamos, ¿no? ir a la periferia como estas otras
estas otras discusiones o posibilidades que planteaste. Y creo que es muy interesante porque hay muchos temas y muchos problemas que incluso ahora algunos estudiantes de doctorado están considerando que no se pueden abordar o que no dan una respuesta satisfactoria desde la teoría general. Entonces, pensarlo desde los problemas particulares de los contextos jurídicos quizás nos llevaría a pensar en teorías que, sin perder esta aspiración de generalidad, pero que sí respondan a las problemáticas locales, nos plantea quizás el conflicto de ver en dónde estaría el límite o en dónde podríamos, no sé si sea correcto denominarlo límite entre esta tendencia a la universalidad y que siga siendo, digamos que siga teniendo esta característica de analítico en algún momento. No, digamos que dónde estaría el alcance o sí, los límites, más bien sí, los límites de una teoría jurídica particular, pero que siga teniendo, digamos, las virtudes de una construcción analítica, ¿no? Por una parte, para explorar. Y bueno, en el planteamiento de la filosofía experimental me pareció interesantísimo la manera en que se proyecta la discusión y se ve la discusión desde el experimento. Por los resultados que arrojabas y que nos mostrabas, era un poco, no sé, querría preguntarte si entonces desde la filosofía experimental el razonamiento práctico de las personas realmente está influenciado en la misma proporción por la cuestión, digamos, del texto de la norma y por los elementos morales. Es decir, digamos, una conclusión fuerte podría ser que las decisiones están influenciadas en la misma proporción desde esta, digamos, perspectiva experimental. Y bueno, ya nada más para finalizar con Tomás, el elemento que retoma sobre la posición de Postema y de esta cuestión de que incluso las autoridades deben ser consideradas como responsables o como receptoras de estas normas autoritativas, me parece un elemento creo que central para diferentes discusiones y desde diferentes perspectivas, y creo que sí nos da una posibilidad de explorar otras vías que quizás no hemos explorado tanto en la teoría jurídica, para ver hasta dónde se puede aplicar estos desarrollos teóricos también hacia las autoridades, porque generalmente hemos visto como el enfoque de la autoridad hacia los receptores o hacia los destinatarios y no en viceversa, y no digamos en un sentido opuesto, y creo que ahí también hay una riqueza teórica que podemos también. Gracias. Sí, bueno, gracias a todos por sus excelentes ponencias. No me da tiempo de comentar a todos, pero iré directamente con el doctor Niebla. Y estoy muy interesado en cómo los operadores jurídicos toman decisiones. Tendría varias preguntas sobre sus experimentos o sobre los programas que existen para tomar decisiones, y no sé si los programas arrojan la decisión a manera resolutiva o sean capaces de desarrollar toda una argumentación que decida un caso. Y aún más, ¿cómo es que se toma en cuenta que si estos programas o sistemas funcionan a partir de reglas lógicas, principios y demás, ¿dónde está el elemento valorativo de esas herramientas? Porque sé que son herramientas, son auxiliares, no deciden en lugar de, pero no sé si sea suficiente sin tomar ese cuenta valorativo, este elemento valorativo. Y la última cosa que me inquieta muchísimo es que si se configura ya un proceso de este tipo, a base de reglas, principios y todo lo que exista en el conocimiento jurídico, ¿cómo es que estos sistemas se alimentan de información? Ahí podría ser una forma de manipular los sistemas. Porque pensemos en que, no sé si sean tan suficientemente autónomos como para analizar todos los hechos, el ambiente y demás, o si alguien está alimentando con datos para arrojar, sabiendo la predictibilidad de las decisiones, puede colocar datos de manera arbitraria. Y pienso en esto en tema de valoración de pruebas. Para allá voy. ¿No? Gracias. Pues yo creo que podemos, en la medida en que expusieron, ¿no?, dar una reacción un poco general por el tiempo en relación a los comentarios del público. Entonces, Niebla, pues empiezas tú. Realmente, muchas gracias al doctor Cáceres por sus comentarios, y de hecho es algo que estamos analizando y me gustaría platicar con usted. Pues, con respecto a qué es la inteligencia artificial, no es otra cosa que la rama de las ciencias computacionales que busca desarrollar dispositivos tecnológicos, ¿sí?, los cuales desarrollan problemas emulando el razonamiento de las personas.
Con lo que respecta a que si se desfasa o no se desfasa la base de datos, por eso te vas a dar cuenta que los desarrollos de inteligencia artificial que son funcionales y que son operativos y que en realidad tienen un alto índice de éxito, ¿sí? Son los que se acotan a problemas muy específicos. De hecho, por eso te puse de ejemplo en los sistemas expertos aquellos que solucionaban problemas particulares jurídicos. Uno de los primeros problemas, y de hecho el doctor Cáceres lo puede explicar mejor que yo, que tuvo la IA aplicada al derecho fue que las primeras implementaciones se enfocaban a un área del conocimiento. Entonces, básicamente, los procesos lógicos deductivos eran enormes, ¿sí? La traducción del lenguaje lógico jurídico al lenguaje computacional no es que no fuera compatible, lo era, pero resultaba muy engorroso, sobre todo para la capacidad computacional, la capacidad técnica de los dispositivos, y por eso se terminó acotando. Y al momento de hablar de autómatas no es otra cosa que dispositivos que ya van a operar basados en modelos de inteligencia artificial. Perdón, básicamente la inteligencia artificial es la rama de diseño filosófico, mientras que cuando hablamos de autómatas ya hablamos de la implementación en un escenario concreto. Segundo, sobre razonamiento jurídico, bueno, eso me faltó expandirme un poco más por cuestiones de tiempo, no lo hice aquí, pero lo voy a hacer en Acatlán. Lo que hablamos es que el razonamiento de los dispositivos que estamos proponiendo replicaría a manera de espejo, ¿sí?, un razonamiento jurídico completo formal. Lo que nosotros tratamos de hacer es analizar la posibilidad de que ese razonamiento sobre el cual opera el dispositivo, ¿sí?, no dependa de realizar el razonamiento jurídico completo, sino que lo opere a manera de espejo. ¿Por qué? Por cuestiones de tiempo y eficiencia operativa, básicamente. Esa es la cuestión. ¿De dónde obtiene el conocimiento? Primeramente lo obtiene a través, sí, de información jurídica relevante, que pueden ser desde casos, decisiones de jueces, etcétera. Y acuérdate que la IA, una de sus características más importantes es la que puede aprender, ¿sí? Su base de datos se puede actualizar. Y la última, no me acuerdo qué preguntaste. Alimenta los datos de manera, la valoración que hace, no a partir de reglas lógicas y demás, sino un tema, vamos a ser francos, y muchos sostienen un tema emocional. Las decisiones a veces son... bueno, pero sí, y que solo lo que se pone en las soluciones es un tema significativo. Sí, pero en este caso, como tú bien entendiste, son herramientas. El que va a evaluar la inserción del output cognitivo va a ser un humano y es el que va a decidir. Sí, ahorita con cuestiones de sentimientos es una de los retos que está afrontando la inteligencia artificial realmente. ¿Sí? ¿Cómo se establece, cómo se replica un sentimiento? ¿Cómo puedo yo diseñar una descripción lógica de lo que para ti es un sentimiento? Para mí es un sentimiento, para él es un sentimiento. Es una cuestión demasiado abstracta. ¿Sí? Gracias. Jorge, así rapidísimo. Muchísimas gracias. Fueron preguntas muy interesantes todas. Entonces voy a tratar de responder rápidamente frente a Enrique. Hay que diferenciar, esa distinción la tengo clara y hay que hacerla entre las actitudes epistémicas de los creadores de la teoría y los receptores y el problema de la teoría misma, la creación de modelos de teoría. Frente a las actitudes epistémicas hay que decir dos cosas, hay que cambiar las actitudes, tanto de los que crean las teorías como de los que las reciben. Los que crean las teorías también tienen afirmaciones, sobre todo cuando hacen cosas metafísicas como necesario, suficiente, universal, general, y toman tres casos y los generalizan y lo dicen. Y por otra parte hay otros que no los creemos. Dicen que el Estado es comprensivo, abierto y supremo. Entonces, uno de los ejemplos que el señor pone es eso. Si el Estado es comprensivo, abierto y supremo, como dicen RAS, apliquemos el control de constitucionalidad que tenemos aquí, que funciona todos los días y que hace que en países como Colombia cambie la doctrina de responsabilidad civil. Por eso. Entonces, mi estrategia, perdón, mi objetivo es centrarme en diseñar mejores teorías. En ese sentido sería deductivo, pero en un sentido muy limitado. No estoy hablando de interpretación de derecho, sino de tomar unos nuevos casos, y esa es la parte central. Frente a la pregunta que el señor plantea, de pronto hay una confusión en lo de casos. No estoy hablando de casos judiciales, sino de ejemplos teóricamente relevantes. Entonces, pero el ejemplo que usted pone es muy bueno porque señala que debemos incorporar nuevos casos. El control de constitucionalidad, por ejemplo, no es tomado como un elemento central. Y se dice, no, para entender el derecho entendemos el Estado. El derecho internacional, control de constitucionalidad, los derechos indígenas, son como estados.
Y realmente no es así, no son como estados, son figuras jurídicas que merecen, que son suficientemente importantes y suficientemente distintivas para ser tomadas en sí mismas como casos centrales. Hay que ampliar los casos, hay que refinar nuestros casos y tratar y refinar el data que tenemos para las teorías. Y esa sería mi respuesta para Sandra. Pero lo último que quiero decir es esto. El tema es utilizar herramientas. Las herramientas son generales y las herramientas permiten un mayor nivel de generalidad o no generalidad. Por ejemplo, en Derecho Civil se hablaba de la persona razonable y la persona razonable ha aumentado. Antes era un hombre mayor de 18 años católico con propiedad. Entonces, algo similar. Podemos seguir utilizando la misma herramienta, pero que abarque a mayor cantidad de casos. Entonces, esa es la centralidad y esa es la que permite el diálogo filosófico. Bueno, ya paro. Modelos robustos que en tanto sean más comprensivos, vinculen mayor cantidad de evidencia, sean informados por mayor cantidad de agentes y generen conclusiones más generalizables. Y en otro sentido, más modestas, filosóficamente hablando. Muchas gracias por las preguntas. So I think we're just scratching the surface, right? We just started doing this project. We have like 10, 15 more experiments lined up to go. They take a while to get the people to participate. So we're just scratching the surface of what this ordinary concept of a rule is and what are the component parts of the rule and the interplay between these component parts, the interplay between purpose and text most prominently. It doesn't seem to be that they have equal force. It seems to be the case that text has more predominance or more importance than the purpose, at least under certain circumstances. So this is also important that there's variation among the circumstances, right, in which each factor seems to be more or less important. So I think that maybe perhaps what we're finding, so far we have done this in Brazil, so maybe what we're finding is a quirk about the Brazilian intuitions about rules, either from lay people or from legal professionals. So we definitely need to do more cross-cultural studies. And we started doing that with 10 other different countries who are now replicating, trying to replicate some of the stuff that we did to see how it works there. And I also think that we need more of a perspectival outlook on these things, right? So maybe different people with different perspectives, with different roles, will have different views of the interplay between text and purpose, right? So maybe a judge who has certain legal training will deal with this in a different way, but the judge who has a very large docket, has many cases to decide, that will act on this, will think about the nature of a rule under these circumstances in a different way. So I think there's a lot of work to be done, but the lesson to extract from this and trying to connect with maybe to Jorge and to Enrique and to your suggestions is that maybe in order to do good general jurisprudence, we definitely need to do very good particular jurisprudence. In as much as general jurisprudence tries to make like these very general descriptive claims about the way law works, we can only really attest that they are correct, be them empirical or conceptual, as long as the conceptual also hinges on the empirical. And it seems to be the case that at least for Fuller and Hart, their conceptual arguments depend on people's intuitions and therefore depends on empirical questions as well, right? So in order to really ascertain that the general remarks about the way law works are correct, we definitely need to make the move to more particular jurisprudence. And then after we do a lot of good particular jurisprudence, then maybe we can make some good generalizations from there. I will start in reverse order. Okay, I'll start with the last question, because I think that this will mark an important position for me. I am very skeptical about analytical jurisprudence. And I think that it shouldn't be done. The point is not trying to adjust analytical jurisprudence to our context in non-ideal legal systems. The point is trying to understand
what makes a legitimate instance of the law. This should be the horizons. How the law works when it works properly. So I think that I am much more interested in normative positivism than in analytical positivism. I am much more interested in an interpretive theory of law and with a kind of Dworkinian methodology than what some people would call a purely metaphysical description of the facts that determine the law. I think that what Mark Greenberg does, for instance, is unintelligible. I think that it's crazy. It's destroying the working from within. I have no idea how can we get any progress with this kind of theoretical attitudes. There's no point in doing that, and it is definitely wrong. So my point is like after we demolish a purely analytical jurisprudence, we will have a theory of law which is constitutively, to use a metaphysical vocabulary, constitutively connected to a theory of judicial responsibility, of legal responsibility, of political responsibility. A theory of law should be part of a political theory. It should be concerned with the legitimacy of the legal system. And I think that this is a starting point that will show a different way of approaching our particular legal systems. If you look back, and when we do that, we come to realize in the answer to my answer to Enrique's questions, we should consider the circumstances. And when we think about the circumstances of judicial argumentations, this idea, it seems like an interesting description of the circumstances in which we will argue about the law in Brazil. So the ways of the courts are these. I'm talking about legal systems which have these four vices. Is it the case in Mexico, in Colombia, in Peru, in Ecuador, in Argentina? I think it is. I think I'm not alone. And I think that these are the ways of the courts. And so why courts are behaving in this way? And what implications or impact does these ways have, these circumstances of our argumentation? What impact does it have to the concept, to the conception of the rule of law? We should reinterpret the rule of law. The idea here is that moral concepts and legal concepts and political concepts, they should be interpreted in a certain way. There is a tension between universal and particulars. We don't always look for a rule to provide an abstract and metaphysical reason, but we don't look at facts in the way that particularists do. They look and they wait for an insight, or they think that the case itself will explain the reality. No, we should look to particulars, but trying to find an explanation of the particular on the basis of the universal values that we have. There is some sort of adjustment between particulars and universals. And this is the way we should do. We should interpret the cases in light of values and accommodate the values in light of new cases. This is how we do particular jurisprudence. And I think that if you look at towards the end of Rass's book, Engaging Reason, there is a very interesting accomplishment in this connection between social practices and the law, particularism and the law, how the way abstract values feed into concrete values, the way new values are generated, and the way morality can be explained in this way. I think that this is some direction. When we talk about your question, I don't know your name, so Paula's question. I think that we should have a theory of the responsibility of each agent with regards to the law. So if you connect theory with practice, we should try to specify which way we are authorized to engage with legal argumentation.
And I think that once we do that, once we specify the obligations of different institutions, and I think that because social practice interact with the very values that justify the existence of the law, we have different responsibilities for them. So if we think that judges should have the final word, and if we think that judges should reason in a political way, what's going to happen? More people will come to the judiciary. More people who lost in Congress will try a third round in the judiciary. And the more you do that, the more politicized they will be. So in Brazil, all the sessions are broadcasted on TV. In Brazil, nobody knows the name of the football players in the national team, but every person in the street knows the name of the 11 judges in the court. Every time there is an important matter to be discussed, they think that Barroso will say that, Toffoli will say that. They know, they predict. Everybody in Brazil behaves in the way that Justice Holmes said that legal theories should behave in the 19th century. They said we must predict how they're going to react. And so the generals come to the TV and they press the court and they make threats and they say, if you free Lula, there will be a coup. We will perform a coup. That's open. Why? Because judges are not behaving in the way they should. They are looking to other things rather than the law. The law is under the surface, and what you see is just ordinary politics. We should respond to that. And I think that perhaps this is my very final point, that has to do with what Postema said about the rule of law. And what Dworkin said about responsibility. We have a theory of adjudication, but we don't have a theory of judicial responsibility. The concept of judicial autonomy is explained as something that can be balanced against accountability. So there's a trade-off between accountability and judicial independence. And I think that this is very, very wrong. You cannot be really independent from the moral point of view if you don't act responsibly. So accountability is presupposed for a richer conception of judicial independence. We have to interpret things in this way. So jurisprudence should not be neutral. It should be normative, but political, not in the ordinary sense, but in the richer philosophical sense of political. It should be a public concern. Perhaps that's the way to go. Thank you very much. Can I say something really quickly? En español. Sí. Mira, no hay nada de lo que has dicho que discrepe. En realidad, o sea, no discrepo en la big picture, discrepo en los detalles. Pero hay un tema que creo que estamos de acuerdo, que es que la filosofía analítica contemporánea se ha banalizado de una manera terrible. O sea, es difícil entender cómo nos movimos de Bentham, que era un político comprometido, incluso Hart era a un discurso abstracto de metafísica, de universales y universos posibles, que francamente nada más le interesa a un pequeño grupo de gente y que hace muy poco nada por el mundo. O sea, un modo tal vez banal de formular argumento es este. Estuve leyendo la República de Platón. En la República de Platón él quería organizar la sociedad, y para organizar la sociedad produjo el argumento metafísico más abstracto que se ha producido en la historia de la humanidad. Es increíblemente abstracto, pero creo que nunca perdió sentido de lo que quería hacer. Quería organizar una sociedad y creía en verdades morales absolutas, y creía que esas verdades morales absolutas deberían guiar a la sociedad. Pero Platón nunca lo perdió, y ese objetivo siempre estuvo presente. Y los filósofos analíticos contemporáneos debemos tener el objetivo presente. El objetivo presente, como Platón lo dijo en su momento, era traer la paz, evitar la guerra y mejorar la sociedad para que todos vivamos en condiciones. Y la filosofía analítica contemporánea, si esa es la crítica, sí, ha perdido eso. Pero hay modos de hacerlo, y como tú mismo lo dijiste, el debate abstracto es inevitable. Entonces, no debemos abandonar el debate abstracto, pero sí hacerlo útil. Yo quiero preguntar, pero la pregunta es, y a fin de cuentas, ¿sobre qué están discutiendo? ¿De qué me sirve eso?
Pues yo creo que una propiedad es hacer discursos teóricos de carácter abstracto. Y en ese sentido, yo entraría a una defensa, aún estando muy interesado en la filosofía jurídica experimental, a los modelos de carácter teórico abstracto buenos de la filosofía analítica, porque en última instancia son un primer modelo conceptual, como en cualquier ciencia, que después puede someter a consideración experimental. Por ejemplo, Noel toma como punto de partida lo que construyeron conceptualmente Hart y Fuller. En mi caso, pues parte un poco del debate Rashid-Dworkin. ¿Qué quiere decir? Que tomas elementos de la buena jurisprudencia analítica abstracta, no abstraccionista, que ya no te explica nada, como pasa con mucha matemática pura que no sirve para nada, y a partir de eso empiezas a hacer tus trabajos experimentales para validar lo que han dicho las teorías analíticas generales. Entonces, yo no veo en ese sentido la falta de utilidad de la filosofía analítica, pero sí hay que reconsiderarla y sobre todo, vuelvo a insistir, dejar de ser sucursaleros. Yo creo que hay muchos problemas en nuestros contextos que por ser sucursaleros simplemente tenemos ceguera cognitiva para verlos y no hacemos filosofía. Somos glosadores de filósofos y eso es algo que tenemos que cambiar. Muchas gracias. Si por favor me ayudan a darle un fuerte aplauso a todos los